se descubrió una antigua tablilla de piedra, y descifrar sus secretos podría sacudir una creencia fundamental del cristianismo. Parece contar la historia de un Mesías que es asesinado y resucita de entre los muertos después de 3 días. ¿Suena familiar? Pero puede que este Mesías no sea Jesús. Este es uno de los secretos del cristianismo que está desenterrando el periodista de investigación Simcha Jacobovici. De los desiertos a las tumbas, desde Roma a Tierra Santa, Simcha busca la verdad detrás de mitos históricos, creencias ancestrales y algunas de las historias bíblicas más grandiosas jamás contadas. Esta es una fotografía de una única y misteriosa tablilla o piedra de 2000 años de antigüedad. Esta es la iglesia del Santo Sepulcro, donde los cristianos vienen a celebrar y conmemorar la resurrección de Jesús 3 días después de la crucifixión. Esto podría sacudirla. La piedra salió del mercado de antigüedades y, sorprendentemente, el antiguo texto hebreo todavía puede leerse, en su mayor parte, con facilidad. La frase clave es esta: yo, Gabriel, te mando, príncipe de príncipes, que en 3 días vivas. Suena extraño al oído moderno, pero cuando lo escuché por primera vez, casi me voy de espaldas. Esta es una resurrección al 3er día. Si se refiere a Jesús, este hallazgo arqueológico es el artefacto más antiguo que lo nombra. Si es anterior a Jesús, entonces, ¿quién es este personaje cuasi crístico que no conocíamos anteriormente? ¿Quién es este Jesús antes de Jesús? Para descifrar la piedra, tenemos que averiguar cuándo fue escrita, de dónde salió y, primero, ¿quién es este Gabriel que se menciona en la piedra? En ambas Biblias, la hebrea y la cristiana, Gabriel es un ángel cuyo principal trabajo es anunciar al Mesías. En los Evangelios, él es el ángel que le anuncia a la Virgen María que dará a luz a Jesús. En esta piedra, Gabriel no le habla a una mujer. Más bien, le habla a un príncipe de príncipes. Una palabra clave en tiempos de Jesús para referirse a un Mesías. Así que la inscripción parece hablar de un Mesías que muere y al que el ángel Gabriel le ordena resucitar después de 3 días. Hasta ahora, esta solo se había asociado con Jesús. Pero el renombrado erudito bíblico Israel Non, quien sacó la piedra a la luz, cree que la piedra es anterior a Jesús. Aquí tenemos por primera vez evidencia de la creencia en la muerte y la resurrección después de 3 días de un líder mesiánico que existía incluso antes de la época de Jesús. Ya los oigo dándome todas sus objeciones. ¿Cómo dices? Jesús era un imitador. Eso es antihistórico. Si creen que Jesús no tuvo influencias, que tenía una misión única y que llegó del espacio exterior, entonces no tiene sentido revisar la arqueología. Si pones a Jesús en su contexto histórico, la Judea del primer siglo, él era un judío de esa época. Entonces tienes que decir, aquí hay un hombre viviendo en un país bajo ocupación romana. Claramente será influenciado por personas, y él influenciará a otros. Cuando se trata de esta piedra, ahora conocida como la inscripción de Gabriel, la teoría de Noll es que Jesús fue influenciado por alguien, ya que la piedra es anterior a Jesús. ¿Pero en verdad es así? La respuesta depende de si la inscripción fue escrita antes de la crucifixión. Y para averiguarlo, Simcha viaja a la antigua ciudad de Jaffa, en Israel, para reunirse con Robert Deutsch. Deutsch es un epigrafista, un especialista en inscripciones antiguas. También es uno de los principales comerciantes de antigüedades con licencia en Israel. Así que debería poder explicar cómo se datan artefactos como la piedra de Gabriel. Esta es una impresión de la inscripción. Deutsch usa una copia a tamaño real de la piedra, preparada por académicos. La inscripción de Gabriel es una inscripción muy importante. El texto es importante. La evolución de la forma de las letras es lo que permite fechar la pieza. ¿Cómo que se puede fechar por la forma de las letras? Evoluciona como un coche. La forma de un coche. Nunca fue.
La misma antes y nunca volverá a ser la misma después de eso. Viendo el coche se sabe de qué año es. Exactamente. Se llama tipología, que es muy precisa. Por poner un ejemplo, en el siglo I a.C. y principios del siglo I después de Cristo, la letra hebrea Lamed, L en español, tenía un cuello largo y lo perdió. En ese mismo periodo, la Kof o Q se separó en dos. Y la Mem, la letra M, antes cuadrada, se hizo redonda, perdiendo sus ornamentos en el proceso. Usando estas técnicas, Deutsch coincide con el profesor Noll, fechando la inscripción de Gabriel antes de la crucifixión de Jesús, incluso antes de su nacimiento. Y por tanto, data del siglo I antes de Cristo y principios del siglo I después de Cristo. Entonces, la inscripción parece ser anterior a Jesús, pero no por mucho. Para poder determinar una fecha más precisa, Simcha necesita acceder a la inscripción. Pero el problema es que la piedra pertenece a un coleccionista israelí, David Jesselson, que vive en Suiza. Hola, doctor Jesselson. Soy Simcha. Y no le dará a Simcha acceso al artefacto. ¿Habrá algo que pueda decir o hacer para convencerlo que nos deje ver el artefacto, de casualidad? Eso no le sorprende a Simcha. Cree que David Jesselson es como muchos coleccionistas, que no les gusta tener periodistas de investigación cerca de artefactos de comerciantes sospechosos de antigüedades. Bueno, está bien. Si cambia de opinión, ya tiene mi correo electrónico. Simcha está decidido a ver la piedra, pero como no tiene acceso a la verdadera, le encarga a la artista. Dana vendó que le haga una réplica, usando fotografías publicadas en revistas académicas. Como no tenemos acceso a la piedra original, esta es una copia a escala real. Ok. Esta piedra mide 90 centímetros de alto y 30 centímetros de ancho y es muy rara. Tiene columnas. Se hicieron incisiones. Las letras cuelgan de los renglones. No está tallada, sino pintada, que es raro en una piedra. Ya usaron tinta. Por eso, lo que quiero que hagas, porque a eso te dedicas, es que me hagas. Hazme esto. Hazme esto, exacto. Construir réplicas es una disciplina muy especializada y el trabajo empieza de inmediato. A partir de la fotografía original, el equipo de expertos en reproducción utiliza tecnología láser y computadoras 3D para recrear las múltiples capas de la piedra. Desde el minucioso proceso de tallado hasta colocar las letras exactamente como aparecen en la piedra original, haciendo que la reproducción sea lo más parecida posible a una copia perfecta. Esto debería ayudar a Simcha a averiguar su fecha, origen y significado. Aunque algunos han cuestionado la interpretación de Noll, ningún arqueólogo lo ha desafiado. Ahora, Simcha le muestra la reproducción al profesor Noll, quien ha pasado de descifrar el texto a interpretar un mensaje que sacudirá al mundo. En 2007, una antigua piedra llamó la atención de los estudiosos y tiene el potencial de sacudir los cimientos del cristianismo. La revelación del ángel Gabriel, un texto pintado sobre piedra, cuenta sobre un Mesías que vive, que muere y que es resucitado después de 3 días. El estilo de escritura, sin embargo, sugiere una época anterior a Jesús. Si la inscripción no se refiere a Jesús, ¿a quién se refiere? ¿Quién es este misterioso Mesías que muere y resucita? Sería la inspiración original para Jesús. ¿Y sus seguidores? Cuando la existencia de la piedra se hizo pública, a algunos estudiosos, incluidos Israel Noll, se les permitió estudiarla. De inmediato la reconocieron como un artefacto genuino. Pero como la piedra ya no está disponible, Simcha trajo una réplica para mostrársela a Noll. ¿Se ve original? Muchísima, muchísima. Fíjese en las líneas. Sí, las líneas le quedaron muy bien, sí. ¿Y las palabras clave? Solo quiero asegurarme.
Aquí están los Yamim. En 3 días. Al leer el texto hebreo, el profesor Noll comienza a decodificarlo. Para Noll, la pista histórica clave es una referencia a 3 pastores. He enviado a mi pueblo mis 3 pastores. 3 pastores. Noll cree que uno de estos pastores que vivían alrededor del nacimiento de Jesús es el Mesías mencionado en la piedra. Su historia comienza a fines del primer siglo antes de Cristo con Herodes el Grande. Herodes fue nombrado por el emperador romano Augusto para gobernar Judea y cumplir las órdenes de Roma. Era un tirano, odiado por sus súbditos, paranoico de que una figura parecida a Cristo lo destronara. Herodes es recordado en los evangelios como el gobernante que mató bebés inocentes, temiendo que uno de ellos fuera el Mesías. Cuando Herodes murió en el año 4 a.C., su muerte detonó una fiebre mesiánica. Estalló una rebelión en 3 frentes del país. Este fue el comienzo. Aquí comenzó la rebelión en serio, en el punto donde estamos sentados ahora. ¿Fue a nivel nacional? Sí, Israel estaba ardiendo en llamas en la rebelión. Esta rebelión tenía 3 centros. 3 líderes mesiánicos. Uno, Judas en Galilea. El segundo, Afrongues en Emaús. Y el tercero, Simón de Perea, de la región de Transjordania. De repente, nuestra idea del mundo en el que nació Jesús parece muy diferente de todo lo que escuchamos en los villancicos. O sea, esto no era una tierra tranquila con pastores cuidando su rebaño y sabios siguiendo estrellas. Era una tierra plagada de disturbios políticos y violencia, violaciones, saqueos, crucifixiones, judíos contra romanos. Había una revolución en marcha. Y no había uno, sino 3 líderes revolucionarios o pastores mesiánicos. Uno de ellos parece haber inspirado a Jesús. ¿Pero cuál? ¿Pudo haber sido Afrongues de Emaús, que está justo a las afueras de Jerusalén? A pesar de más de un siglo de excavaciones aquí en Jerusalén, no se ha encontrado ninguna piedra como la de Gabriel. Es decir, tinta inscrita en piedra, nada que se parezca. Eso es muy revelador porque, arqueológicamente hablando, si tienes una tradición de conmemorar personas en piedra, entonces habría más de una. Así que, el hecho de que no se haya encontrado ni una sola en esta zona, prácticamente elimina a Afrongues como el Mesías que muere y resucita mencionado en la piedra. Bueno, eso lo descarta. El siguiente candidato es Judas. Él operaba en Galilea, cerca del pueblo natal de Jesús, Nazaret. Y hay un sitio arqueológico asociado con él, un lugar llamado Gamla. Gamla fue un centro de revuelta antes y después de Jesús. 37 años después de la crucifixión, fue completamente destruida por los romanos y nunca volvió a ser habitada. Simha está aquí con el arqueólogo Dani Sayón para ver si existe alguna piedra gabrielita de la revuelta de Judas que date antes de Jesús. Justo al entrar por la puerta, se topan con señales de la destrucción final. Ustedes fueron los primeros en entrar aquí desde la destrucción hace unos 2000 años. Eso es correcto. El general de los ejércitos romanos vino aquí liderando 3 legiones. 3 legiones completas son, por lo menos, unas 30.000 personas. Y luego trajeron las máquinas de asedio y los arietes, y usaron una lluvia de artillería para bombardear la ciudad con proyectiles de balista. Este es un ejemplo de uno de esos proyectiles de balista. Este pesa como 5 kilos. Que caían como lluvia sobre la cabeza. Sí, exacto. ¿Cuántas ha encontrado? 2.000. ¿2.000? Sí. Además de las balistas, usaron flechas. En Gamla encontramos 1.600 puntas de flecha, que probablemente es más que todos los hallazgos de puntas de flecha en toda Europa juntos. Pero a Simha le interesan artefactos más antiguos. ¿Hay aquí algo relacionado con el que sería el Mesías, llamado Judas el Galileo? Resulta que, en el periodo entre la revuelta de Judas y la destrucción final de Gamla en el año 67 después de Cristo, la gente regresó y reconstruyó su ciudad, excepto por una zona que dejaron intacta. Simha y Dani van hacia allá ahora,
buscando señales del líder mesiánico llamado Judas. Entonces, ¿qué estamos viendo exactamente aquí? En algún momento alrededor de la muerte del rey Herodes, esta zona fue completa y totalmente abandonada. A ver si le entendí. Este era un lugar próspero y habitable. Y de repente, ¿me explicó? Como una erupción volcánica, se para en seco. Eso es correcto. Pero el mayor enigma es por qué nadie regresó después, porque la vida continuó en esa zona. La gente vivía alrededor. Alrededor. Podría ser que este lugar en el que nos encontramos sea en realidad, de cierta forma, un monumento a la revuelta del tiempo de Judas. El momento coincide con la muerte de Herodes. Y la razón por la que la gente vivía alrededor pero no entraba es porque murieron tantas personas aquí que no querían entrar a lo que, en esencia, era un cementerio. Sí, se puede decir que es una propuesta razonable. Singe está convencido de que Judas, el líder mesiánico que encabezó la revolución, dejó tal impresión en la gente de Galilea que partes de sus pueblos se convirtieron en memoriales permanentes. Pero no se han encontrado inscripciones como las de Gabriel en Gamla. A Sinja solo le queda Simón de Perea como candidato para el Mesías anterior a Jesús. Perea se encuentra en el lado jordano del Mar Muerto. Es aquí donde se desenterraron los escritos más famosos jamás encontrados. Son llamados los rollos del Mar Muerto y están resguardados en un museo especial en Jerusalén. Descubiertos en 1948, estos documentos de más de 2000 años de antigüedad son los textos bíblicos más antiguos jamás encontrados. Cuando los estudiosos analizaron por primera vez la inscripción de Gabriel, les sorprendió el hecho de que parecía un rollo del Mar Muerto, pero en piedra. Las similitudes entre los rollos y la inscripción de Gabriel son impresionantes. Ambos están escritos con tinta. En ambos, el texto está escrito en 2 columnas, y en los dos, las letras hebreas cuelgan de los renglones. Todo esto sugiere que la piedra, como los rollos, proviene de las orillas del Mar Muerto. Buscando una piedra similar en la zona, Sinja viaja hasta allá para ver al arqueólogo Constantinos Politis, que ha excavado allí por 20 años. Bueno, esta ha sido nuestra casa de excavaciones por 20 años y tenemos bastantes curiosidades. Yo quiero ver esas curiosidades. Adelante, por favor. Hablando de curiosidades, válgame Dios. Ningún museo tiene tantas piezas como estas. Todo esto irá eventualmente a un museo, pero por el momento está bajo nuestro resguardo. Alfarería, mosaicos, restos humanos al fondo. ¿En serio? Hay 50 cuerpos allá atrás. Tal vez más. ¡Qué curioso! Entre los artefactos desenterrados por Politis, a Sinja le llaman la atención antiguas lápidas judías y cristianas que recuerdan a la inscripción de Gabriel, pero estas no tienen inscripciones. Sin embargo, Politis tiene más artefactos en su abarrotada oficina arqueológica. Aquí hay varias lápidas y como no cabían en ninguna parte, tuvimos que ponerlas en el baño. Pero como estas, por ejemplo. ¿Qué es? Una señalización para la tumba. Sinfla ahora entiende que las piedras tipo Gabriel pueden ser marcadores de tumbas, pero todo lo que Paulides le ha mostrado está inscrito, no pintado, y escrito en griego. La inscripción de Gabriel está escrita en hebreo. A ver qué hay aquí abajo. Ya llevamos un buen rato. Válgame Dios. Mira cuánta pelusa hay abajo de la cama. Voy a sacarlas. Hay algo áspero. Sí, es un... Ahí te va. Esa es judía. ¡Qué sencilla! Está deslavada, pero en hebreo. Ahora Politis le muestra a Sinja varias piedras hebreas parecidas a la de Gabriel. Es una tradición de escritura con tinta sobre la piedra, sin tallarla. Y parece ser más común entre las lápidas judías. Estamos aquí porque creo que la inscripción de Gabriel parece venir de esta zona. Conocemos de la zona del Mar Muerto esta tradición de escribir. Pintar letras sobre piedra. No es descabellado que la inscripción de Gabriel también provenga de esta zona y no del oriente.
Al rastrear la piedra hasta Perea, la investigación parece haber vinculado al Mesías que muere y resucita con Simón de Perea, el hombre que pudo haber inspirado a Jesús. A solo unos kilómetros de donde Politis ha encontrado sus piedras parecidas a la de Gabriel, está la zona exacta donde Simón comenzó su revolución. Estamos en un área llamada, en la tierra de Perea, que en griego significa más allá del río, el río Jordán. ¿Cómo se relaciona esto con Simón de Perea? Bueno, esta es la tierra en la que él estaba, y detrás de nosotros está este pueblo de Maqueronte, que es donde él vivía. Es un pueblo romano bizantino cristiano primitivo, parecido a algunos de los edificios construidos aquí. Se han reutilizado las mismas piedras aquí y es más o menos el mismo tipo de arquitectura. Entonces, cuando hablamos de Simón de Perea, es posible que haya vivido en este pueblo y en una casa no muy diferente a esta. Exactamente. Cuando Simón comenzó su campaña, primero tomó esta zona. Es un punto estratégico natural. Si quieres empezar una revolución, este es un buen lugar. Está protegido de manera natural y tienes una buena vista al otro lado del Mar Muerto hacia Judea. Josefo dice que Simón de Perea encabezó una revuelta, que fue aplastada. Eso por un lado. Pero cuando realmente ves los bebederos, molinos, casas, cuando te conectas con la vida cotidiana de la existencia humana, pensar en cómo se veía o se sentía cuando la gente era asesinada, vendida como esclava, violada y crucificada, para mí hay una conexión emocional. Cada vez hay más pruebas de que Simón es el Mesías conmemorado en la piedra y el hombre que pudo haber inspirado a Jesús. Pero si la piedra de Gabriel realmente vino de Perea, ¿cómo llegó a la tumba? Ahora, Singh entra a un mercado ilegal de antigüedades en Jordania para investigar. En 2007, el profesor Israel Noll llamó la atención de académicos de todo el mundo sobre una inscripción extraordinaria pintada en piedra que hace referencia a un Mesías que muere y es resucitado. La escritura parece sugerir una época anterior a Jesús. La piedra también habla de 3 pastores, posiblemente 3 líderes revolucionarios que instigan una revolución alrededor de la época del nacimiento de Jesús. La arqueología nos guía a un país, Simón de Perea en la moderna Jordania. Fue un aspirante mesiánico que murió alrededor de 37 años antes de la crucifixión de Jesús. Pero antes de concluir que se trata de Simón y que en verdad es el modelo de Jesús, tenemos que asegurarnos que entendemos como una piedra que se originó en Perea, Jordania, llegó al mercado moderno de antigüedades en Occidente. Si logra rastrear la inscripción de Gabriel hasta el mercado de antigüedades en Perea, Singh estará más cerca de vincular al célebre Mesías en la piedra con el líder revolucionario llamado Simón de Perea. Aquí estamos, literalmente rodeados por cientos de miles de tumbas saqueadas, y si miras toda el área, toda la colina sobre nosotros. Todos esos hoyos, todos esos huecos en el costado de la colina, son tumbas saqueadas. Saqueadores. Vienen de noche y cavan rápido, pero ese hoyo podría tener varias tumbas debajo. Y son personas que viven por aquí. La gente vive sobre los cementerios de esa época. Debajo de las casas, cuando excavan los cimientos, encuentran estas cosas. Y luego, cuando venden 1 o 2 cosas y ven que ganan algo de dinero, nada más caminan unos cientos de metros, cavan y venden algo más. Exacto. ¿Cuánto sacan? $100. Sacan lo más que pueden. A veces sacan 10, a veces $1000. Pero hablamos de cantidades pequeñas, comparadas con lo que ganan los intermediarios. ¿Por qué es el intermediario el que se lo vende a algún? Los saca del país ilegalmente. Contacta a los mercados de arte en Londres, Suiza y Nueva York, y entonces el precio no deja de subir hasta que se vuelve incomprable. ¿Cómo funciona el mercado? Si la piedra de Gabriel fue desenterrada en Jordania, ¿cómo terminó exactamente en la sala de un coleccionista? Para que una antigüedad se venda legalmente, tiene que haber sido desenterrada por un arqueólogo, y su autenticidad debe ser verificada. Como Sinfla ha descubierto, existe un enorme comercio clandestino de antigüedades ilegales.
Los saqueadores superan en número a los arqueólogos y regularmente desentierran artefactos antiguos, para luego venderlos a comerciantes en el mercado negro. ¿Cómo está? ¿Habla inglés? Nuestro equipo ahora se conecta con uno de esos distribuidores. Transacciones como estas se llevan a cabo en lugares secretos, ya que nadie quiere ser asociado con este tipo de negocio ilegal. ¿Cuánto pide? 10,000. Después de comprar artefactos a saqueadores, los comerciantes los venden a coleccionistas y turistas. Todo es ilegal. 15,000 dinares jordanos, $21,000. Así es como venden souvenirs. Pero ¿qué pasa con artefactos importantes como la piedra de Gabriel, con precios tan altos en el mercado ilegal? Para averiguar cómo salió la piedra de contrabando desde Jordania, Simcha regresa a Israel con Shlomo Musayev, famoso coleccionista de antigüedades bíblicas del mundo. ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto verte. La colección personal de Musayev rivaliza con algunos de los museos más destacados del mundo. Estas vitrinas albergan solo una fracción de las miles de piezas que ha comprado. Simcha se queda asombrado al descubrir que la colección de Musayev también incluye piedras como la que Politis le mostró en Jordania, del tipo que guarda un asombroso parecido con la inscripción de Gabriel. Esto es hermoso. ¿Todas son pintadas? Sí. ¿Saben qué es impresionante? Se ven del mismo grosor y la parte de atrás es áspera. La de Gabriel también es áspera por detrás. Y la alzaron. Es exactamente igual a la de Gabriel. Las piedras de Musayev provienen de Perea, lo que sugiere una vez más que las inscripciones pintadas en arameo y hebreo son específicas de esa región. Las compró a un comerciante ya fallecido llamado Rahani. Pero ¿cómo sacan los comerciantes piezas tan grandes saqueadas de Jordania y ponerlas en manos de compradores? A Rahani lo conozco desde hace 45 años. A ver si entendí bien. Excavan en un sitio arqueológico, la encuentran y se la llevan. Sobornan a la aerolínea. ¿Correcto? Y así llegó hasta Londres. Y luego llega hasta sus manos. Sí. Como Rahani era el contacto para arqueología de alto nivel que provenía de Perea, y Musayev conocía a Rahani desde hace 45 años, Simcha decide arriesgarse. Bueno, quisiera que me responda esto. ¿Alguna vez se topó con una pieza más grande, de 90 centímetros, la que se publicó recientemente? Está en Zurich. ¿Rahani se la mostró? Él me la mostró. ¿No la compró? Pedía demasiado. ¿Cuánto le pidió? $200,000. ¿Pero cuánto habría pagado usted en aquel momento? 150,000. ¿Habría pagado 150,000 dólares? No más. Simcha ahora ha desentrañado muchos de los secretos de la piedra. El estilo de escritura, la arqueología. Y la manera en que la piedra apareció en el mercado de antigüedades, todo apunta a Perea como su lugar de origen. Simcha también ha descubierto que un rebelde llamado Simón provenía de esta zona y que sus seguidores pensaban que era un Mesías. Israel Noll cree que ha encontrado una fuerte evidencia textual que sugiere que los seguidores de Simón fueron los primeros en afirmar que su líder resucitó de entre los muertos. El argumento se centra en una palabra mencionada en la piedra que no tiene sentido para nadie, excepto para un estudioso de la Biblia. La palabra es domen, que significa estiércol. Pero Noll señala que cada referencia bíblica a domen significa solo una cosa: carne en descomposición. Sarfasarim Domen Arubot Surim, príncipe de príncipes, y se descompuso en un barranco, porque aquellos que lo mataron no permitieron que su cuerpo fuera enterrado. Alrededor de la época de Jesús, la historia en la piedra parece encajar con Simón y con nadie más. La historia de Simón es así. Al principio, Simón tuvo éxito. Derrotó a una guarnición romana y se coronó a sí mismo como el Mesías. Los romanos fueron tras él con sed de venganza y persiguieron a Simón hasta un barranco de Perea como este. Después
Después de una batalla sangrienta, lo decapitaron para desmoralizar aún más a sus seguidores. No permitieron que enterraran su cuerpo. Esta es precisamente la historia que Noll cree haber descifrado en la piedra. Tiene más sentido estando aquí. Es más fácil visualizar una batalla. Por aquí entran. Y unos cuantos ofrecen resistencia, pero eventualmente son rodeados. Así que el líder quiere buscar una mejor posición, ¿no? Él corre, sube a un lugar como este. Lo persiguen, literalmente lo alcanzan, lo rodean por ese lado. Ya se imaginará, lo decapitan, cae, muere en un lugar como este. Y luego, es razonable pensar que su cuerpo queda expuesto a la intemperie. Y es fácil montar guardia para que no quieran enterrarlo. Aquí yace y se descompone. Su cuerpo se convierte en podredumbre. Domen. Esta palabra se usa varias veces en la Biblia cuando a alguien no se le permite ser enterrado. Su cuerpo se queda afuera y se pudre, como estos animales que vemos aquí. Pero si Noll tiene razón, y Simón es el hombre conmemorado en la piedra, ¿por qué sus seguidores seguirían llamándolo Mesías después de su muerte violenta? Después de todo, se suponía que un Mesías debía derrotar a sus enemigos, no ser derrotado por ellos. Es en este punto donde el trabajo detectivesco de Noll se vuelve más polémico. Investigamos una antigua inscripción hebrea, escrita alrededor de la época del nacimiento de Jesús, que cuenta la historia de una figura mesiánica que vuelve a la vida 3 días después de ser asesinado. Nuestra investigación nos ha llevado a un hombre llamado Simón de Perea. Los seguidores de Simón creían que él era el Salvador profetizado para liberarlos del dominio romano. Cualquier texto en la Biblia hebrea que habla de la venida de este rey dice que hace 2 cosas. Ejecuta justicia y rectitud en la tierra, y luego prácticamente conquista el mundo y lo pone bajo el dominio de Dios. A lo que voy es que este es el Mesías. Este es su currículum, la descripción de su trabajo. Josefo, el historiador judío, nos dice que la razón por la que Herodes fortificó estos lugares en el desierto es porque temía más que nada que un rey local pudiera surgir en Perea, en Judea, en Galilea y tuviera algún tipo de derecho al trono. Esto es muy interesante. ¿Qué iba a hacer un campesino, alguien como Jesús, incluso anterior a él? Hubo unos cuantos que se atrevieron. No tenían tropas, no tenían poder. Tampoco tenían la riqueza ni las influencias de Herodes. 1000 tropas obedecerían sus órdenes en cualquier momento. Pero ellos aprovecharon su linaje. Si desciende del rey David y empieza a sentir el llamado religioso para decir, creo que soy el elegido, existe la posibilidad de que cientos de miles de judíos sigan a esa persona y lo acepten como rey. Miles de personas apoyaron a Simón. Fue coronado rey y declarado Mesías, Redentor. En griego se le llamaba Cristo. Al principio, Simón parecía ser un elegido de Dios, un ganador. Guió a sus seguidores hacia la victoria. Pero luego, el ejército romano lo derrotó, lo decapitó y lo dejó pudriéndose en el desierto. En ese momento, según Noll, los seguidores de Simón hicieron algo sin precedentes. Incluso después de su muerte, siguieron llamándolo Cristo. Así que, en realidad, de la crisis más grave surge una idea nueva. Una idea que ve el sufrimiento y la muerte del Mesías como una parte fundamental y esencial del proceso de salvación. Cambió la historia. Sí, por supuesto. La siguiente generación, esta ideología será adoptada por Jesús. Será la ideología principal de su actividad mesiánica. Y más adelante, el emperador romano fue derrotado por esta ideología. Así que parece que los seguidores de Simón convirtieron esta derrota en victoria. La muerte de su Mesías, decían, no lo descalificaba. De hecho, su sufrimiento probaba que él era el Cristo. Según Noll,
Este giro teológico fue posible al argumentar que, desde el principio, las Escrituras predecían no uno, sino dos Mesías, un vencedor de la línea de David y un siervo sufriente de la línea de José. Sinol tiene razón, la inscripción de Gabriel, al menos 400 años más antigua que el texto más antiguo del Nuevo Testamento, es el documento más antiguo que menciona a un Salvador sufriente. Ahora tenemos la prueba. Irrefutable. La prueba irrefutable. El Mesías hijo de David y el Mesías hijo de José se mencionan en el mismo renglón de este documento. Dos Mesías. El Mesías triunfante y el Mesías sufriente están ambos aquí. ¿Y es la más antigua? Esta es la referencia más antigua a un Mesías hijo de José. El Mesías que sufre, muere y resucita. Sin precedentes. Tenemos un texto con la noción de un Mesías sufriente que resucita de entre los muertos, que ya se estaba desarrollando en el judaísmo. Así que no es algo que Jesús inventó. No es algo que los discípulos inventaron. Es algo que empieza a desarrollarse a partir de la dura experiencia del pueblo judío, que es, todos en quienes ponemos nuestra esperanza son asesinados. ¿Por qué nos está pasando esto? Pero si Simón fue el modelo original para Jesús, esto todavía deja un misterio importante por resolver. ¿Cómo pudo Jesús haber sido influenciado por Simón? Después de todo, uno murió en lo que ahora es Jordania y el otro vivió a un mes de viaje de distancia, en Galilea. Parece que la inscripción de Gabriel ha sido descifrada. Probablemente era una lápida que marcaba el lugar donde Simón de Perea fue abatido por sus enemigos romanos. Una referencia a 3 pastores o figuras mesiánicas llevó a Simha a 3 líderes revolucionarios que murieron en la época del nacimiento de Jesús. Una referencia a que uno de ellos se descompone en un barranco implica que el posible Mesías era Simón de Perea. Otra referencia al ángel Gabriel sugiere que los seguidores de Simón creían que él había resucitado 3 días después de su muerte. Finalmente, una referencia a un siervo sufriente parece ser el primer texto encontrado que describe al tan esperado Mesías no como un ganador, sino como un perdedor. Todas estas pistas, tomadas en conjunto, apuntan a Simón de Perea como el modelo original de Jesús de Nazaret. Tenemos una nueva perspectiva. Con este texto de Gabriel, como que nos empuja hacia la idea de que Jesús, antes de morir, ya está anticipando, no porque Dios se lo haya dicho en un milagro o porque sea el Hijo de Dios y por lo tanto lo supiera todo, sino que está luchando, preguntándose, ¿dónde encajo yo? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué dicen las profecías sobre alguien como yo? Y empieza a hablar en estos acertijos que desconciertan a todos. Y él habla con sus círculos cercanos sobre si él es el elegido. Y él básicamente admite, sí, soy el elegido. Ellos piensan, pues vamos a Jerusalén. Conquistamos ángeles. Damos órdenes y se acabó. No. Me van a escupir. Golpear. Perseguir. Matar. Y esta es la clave en 3 días. Didiré. Ahora, ¿de dónde viene eso? Creo que es poco probable que haya hecho un viajecito a Perea y haya leído nuestra piedra real y pensado, yo seré como Simón. Pero lo que el texto nos dice es que estas ideas están en el aire, se están discutiendo. ¿Dónde? Allá en el desierto, junto al Mar Muerto, en el lugar donde ha venido el Mesías. Pero ¿cómo pudo Jesús, que vivía en el norte de Israel, ser influenciado por Simón en Perea, hoy Jordania? Digo, los 2 lugares están separados por 209 kilómetros, un viaje de un mes en la época de Jesús. Bueno,
Resulta que en exactamente el mismo lugar donde vivió y murió Simón, el primo de Jesús, Juan el Bautista vivió y fue decapitado. Para completar la última pieza del rompecabezas, Cynthia viaja con Israel a Maqueronte y Perea, donde Juan el Bautista fue encarcelado por el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas. Igual que Simón y Jesús, Juan el Bautista predicaba un renacer religioso. Eso lo enfrentó con las autoridades romanas. Y es aquí, en esta fortaleza, donde Juan el Bautista perdió la vida. Si nos preguntamos, ¿cómo es posible que Jesús adoptara esta ideología? ¿Quién fue el vínculo? ¿Cómo se hizo la conexión? Entre Simón de Perea Y Jesús, porque cuando Simón fue asesinado, Jesús probablemente tenía 1 o 2 años. Por supuesto, no pudo haber hablado con él. Así que la solución ideal sería o bien el propio Juan el Bautista u otras personas a su alrededor. Juan el Bautista tenía muchos seguidores. Muchos pensaban que Juan era el Mesías tan esperado. Pero parece que Juan se dio ante Jesús. Incluso lo bautizó. ¿No cree que Juan, quien pasó tiempo en Perea, debió haber conocido a Simón y creído en él? Quizá después de la muerte de Simón, el Bautista integró a Jesús al grupo. Cuando Jesús se acercó a Juan, pudo escuchar y conocer esta ideología y verse influenciado por ella. Entonces, de lo que en realidad estamos hablando es que esta idea tan revolucionaria, que cambió al mundo, la de un Mesías sufriente, un Mesías que sufre, muere y resucita, nació precisamente aquí, en este mismo lugar. Y que el vínculo entre esta idea que surgió alrededor de Simón de Perea y Jesús pudo haber sido el primo de Jesús, Juan el Bautista, quien fue decapitado justo aquí. Sí. Hay que preguntarse, ¿qué pastor o Mesías fue abandonado a pudrirse y morir en la grieta de una roca alrededor de la época de la muerte de Herodes? Si lo piensas, es una pregunta fuera de lo común. Podemos decir con bastante seguridad, creo que debió ser Simón. Y el profesor Sveonol, creo yo, resolvió este misterio. En ese momento del año 4 AS, los romanos pensaron, aplastamos la rebelión. Matamos a los líderes mesiánicos. Simón está muerto en Transjordania, allá en un valle angosto. Al final, pero esto tomará tiempo, Roma será conquistada por la incredulidad, por los seguidores de la incredulidad. El Mesías judío triunfa. El Mesías judío, transformándose en el Cristo Mesías, derrotará al Imperio Romano. Hace unos 2000 años, los seguidores de Simón tuvieron una idea revolucionaria que cambiaría el mundo. Es decir, que un Mesías derrotado no es un falso Mesías. Ellos argumentaron que la derrota, el sufrimiento, la muerte y la resurrección del Mesías son una parte esencial e imprescindible de la redención. Esta idea, que surgió alrededor de Simón en un desierto como este, todavía se celebra en cada iglesia, donde se adora a Jesús. Rara vez vas a encontrar un texto que llegue a la primera plana, pero este texto se lo ganó a pulso. Es un momento absolutamente crucial en el tiempo, donde están haciendo algo que nunca se había pensado antes. Tenemos un texto para ello. Es increíble.